Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Gracias por venir. Yo creo que Rusiñol estaría muy contento de ver que su nombre sigue suscitando el interés de los ribereños. Estaría también muy contento de ver aquí en primera fila a la señora Viñet Pallilla, que es la presidenta del Comité Nacional de Cultura y Arte de Cataluña y que es una gran conocedora de Santiago Rusiñol. Yo soy un amateur. O sea que si luego con las preguntas tenéis muchas dudas, le podéis preguntar a ella. Y estaría también especialmente feliz de ver la presencia de 3 miembros del Arca de Noé. Y esto es la explicación de esta cosa que tengo colgada y que ellas dos llevan también. Santiago Rusiñol en 1927 creó una asociación lúdico-cultural que se llamaba el Arca de Noé. Y la creó con gente que tenía nombre y apellidos de animales. Él, que se llamaba Rusiñol, un tal ciervo, y luego después pues lo fueron abriendo a personas que no tuvieran apellido de animal, pero que hubieran hecho animaladas importantes en la vida. Y es por esta vía que yo me he podido colar, porque yo no tengo ni nombre ni apellido de animal. Aquí en primera fila tenéis a Silvia amarilla, traduciríamos que es un pájaro, un tipo de pájaro, aunque tiene el pelo de color azul, y al gato negro, que es Viñet Pallilla. Bien, con este título de uno de los escritos de Santiago Rusiñol, que podríamos traducir como Buenos días, os de Dios, os quería dar la bienvenida. Esto es una historia muy divertida, de un campesino que va a la ciudad, desde el pueblo, y por el camino va saludando a todo el mundo. Buenos días, os de Dios, buenos días. Y cuando entra en Barcelona, la cosa se empieza a complicar porque hay mucha gente, y él quiere saludar a todo el mundo. Y el clímax llega cuando en la Rambla se encuentra con una manifestación. Cuando intenta saludar a todos los de la manifestación, ellos creen que se está burlando y le dan una paliza. Total, que se vuelve muy decepcionado y muy triste al pueblo. Todo esto podría parecer solo una historia burlona, pero es un símbolo. Rusiñol siempre escribe en forma simbólica y está escenificando el enfrentamiento entre el siglo XIX y el siglo XX, los ochocentistas, de los que él era parte, los bohemios, y los nuevos noucentistas, la rama cultural de la Lliga, que estaban cambiando el mundo y que querían deshacerse de los viejos, de estos viejos. Esto os sonará, y con eso quiero decir que Rusiñol es muy actual siempre. Os sonará porque creo que a la gran mayoría, quitando a alguna persona, nos ha pasado también eso, que somos de otro siglo y de otro milenio, y que estamos viendo cambios que algunas veces pues, nos cuestan más de digerir. Bien, con esto lo que os quiero decir, con esta interpretación de una historieta de Rusiñol, es que hoy lo que vamos a hacer es aprender a conocerle a través de sus escritos. Porque en los escritos de Rusiñol él se expresa y nos dice cómo es. Esta conferencia va a intentar ser un resumen de este libro que veis en la pantalla, que desgraciadamente está en catalán y no os voy a hacer propaganda para que no, desgraciadamente no, quiero decir que no lo podéis leer, o si lo podéis leer no lo vais a entender bien, pero hoy lo vamos a intentar resolver y que os voy a explicar una buena parte de él. Lo ha publicado la Abadía de Montserrat y es el libro Un nuevo retrato de Santiago Rusiñol, como dice el título, que os podríais preguntar ¿por qué un nuevo retrato de Santiago Rusiñol? Cuando ya ha habido tantos biógrafos que han hablado de este artista. La respuesta es porque hay, nos lo dice él mismo, porque hay muchos agujeros negros y muchas historias inventadas por él mismo. Él decía, la historia está hecha de datos y ya sabemos cómo se fabrican los datos. Normalmente para analizar la obra de un escritor, lo que hay que hacer es conocerle como persona y con eso sabemos por qué escribe lo que escribe y cómo lo escribe. Aquí vamos a hacer al revés. A través de lo que escribe vamos a intentar conocerle a él. Estos palabras que veis aquí abajo de arqueología literaria y antropología filológica sería una definición de este ejercicio. Bien, el libro se corresponde con lo que podríamos llamar el corazón de una tesis doctoral que yo hice en la Universidad de Vic, que es la que veis allí a la izquierda. Es el resultado de 4.000 horas de trabajo en tiempos de pandemia, sin fines de semana y sin vacaciones y sin nada, simplemente porque estaba apasionado con el tema, y culminó en un texto de 3.000 páginas. Entonces recuerdo que un colega del mundo de la química, porque
porque aquí veis la tesis del mundo de la química, que yo hice en 1985. Pues un colega del mundo de la química me dijo, es que todavía no has aprendido a resumir. Y yo le dije, sí, he aprendido a resumir y sé hacerlo muy bien, pero en este caso era absolutamente inevitable llegar a este volumen. Las fuentes que he utilizado para hacer este retrato son todas estas que veis aquí. Afortunadamente hoy en día, desde casa y con internet, se puede acceder a muchísimas cosas. Yo puedo hacer una gran parte de trabajo desde casa. Obviamente ni los archivos parroquiales, ni los manuscritos, ni los testimonios orales los he podido hacer desde casa y he tenido que viajar a los sitios que frecuentaba Rossinyol, como Granada o Aranjuez, que no me cuesta ningún esfuerzo venir. También os preguntaréis por qué un doctor en química que viene del mundo industrial, y aquí veis trazas de mi paso por ahí, con publicaciones, con patentes, con la imagen de una empresa que yo dirigí en Francia, ¿por qué se pone un hombre así a los 63 años, que ahora ya son 67, a hacer una tesis en el mundo de las letras sobre Santiago Rossinyol y en catalán? Bien, la explicación, no corramos tanto, tiene varios factores. Uno geográfico. Nací en Aranjuez y estaba desde pequeñito acostumbrado a ver el busto y la placa y ya estaba familiarizado con Rossinyol. Otro, familiar. Ese señor que veis ahí es el tío Calores, es mi bisabuelo materno y coincidió con Rossinyol en los jardines. Y el tercero y más importante, el social, que soy miembro del Foro Cívico y que hace algunos años se nos metió entre ceja y ceja reivindicar la figura de Rossinyol. Eso empezó con un ejercicio de traducción de unas cuantas glosas, difusión en la radio, y como la cosa fue bien aceptada, alguien me dijo, ¿por qué no traduces más y por qué no haces más volumen de esto? Otro malintencionado dijo, esto podría ser una tesis doctoral, y hablando con la Universidad de Vic, pues acabó convirtiéndose en eso. Volviendo al objetivo del nuevo retrato del que hablamos, se trata sobre todo de conocer a Rossinyol, que es un señor que hizo todo esto que veis aquí. Esto es un breve currículum de Rossinyol. Cuando uno lo ve, se pregunta de dónde sacaba el tiempo para hacer todas estas cosas, y más teniendo en cuenta que durante los últimos 30 años pues dormía desde las 4 de la mañana a las 12 del mediodía y luego se ponía a trabajar. Pero como he dicho antes, no se trata de explicar lo que hizo, todo esto que veis, sino cómo era él a través de lo que hizo. La fuente que se ha utilizado para llevar a cabo este estudio son los casi 1000 escritos de Rossinyol en una revista que se llama La Esquella La Torratxa, de los que jamás se había hecho una recopilación y un análisis. Esto es una herramienta muy valiosa para conocer al artista, porque como decía su amigo León Daudet, que le veis ahí en la foto, Santiago projette sa personnalité, o sea, cuando él escribe se proyecta en lo que escribe. Y el propio Rossinyol decía, hablamos semanalmente y siempre lo hacemos según el talante del que suscribe. Entonces esto es una herramienta muy válida para conocer al artista y en consecuencia se definieron estos objetivos que veis, recopilación de todos los textos y la clasificación sistemática. Todo lo que veréis cada vez que saco un texto de Rossinyol, lo veréis siempre entre comillas, tiene una referencia que es esta que veis aquí, como esa que veis aquí, con una letra que significa si está firmado con seudónimo y en qué fecha se escribió. La fecha es el año, el mes y el día en que se escribió ese artículo. Os voy a llevar un poco al trote porque si no, esto es muy extenso y entonces tengo que ir un poco deprisa. Si en algún momento voy demasiado deprisa, que alguien levante la mano y diga, para un poco. También os preguntaréis qué es eso de La Esquella La Torratxa. Se trataba de una publicación satírica, un semanario, esencialmente republicano, anticlerical, antiburgués, dedicado al sector de menestrales, de funcionarios, a la clase media. Los temas eran Barcelona, básicamente, y culturales, sobre todo el teatro. Rossinyol se incorporó como colaborador y trabajó como periodista, vamos a decir, durante 35 años. Y era uno de los dos únicos personajes del universo a los que no se podía criticar en La Esquella La Torratxa. En esa revista tan irónica no se podía criticar ni a Rossinyol ni al marqués de Foronda, el dueño de los tranvías de Barcelona, porque los había salvado una vez de un cierre y entonces le defendía. La mayoría de los artículos de Rossinyol en La Esquella, en lo que hemos analizado para hacer este retrato, eran glosas. Os preguntaréis, ¿por qué se le ocurrió a Rossinyol escribir glosas? Pues porque había otro escritor, Eugeni d'Ors, el que veis allí a la izquierda,
que estaba haciendo ya un glosario en otro periódico, en La Veu de Cataluña, muy serio, y este glosario de Rusiñol nació como contrapunto irónico, para, una vez más, escenificar el enfrentamiento entre el noucentismo. Eugeni II, recordemos, era el líder de la rama cultural de la Lliga, que era el noucentisme, los nuevos artistas, y Rusiñol era el papa de la religión de los viejos artistas. Y los nuevos querían enterrar a los viejos y había un enfrentamiento. Aquí podéis ver a los dos dibujados. Al principio Rusiñol los sacaban con esta caricatura, queriendo disimular que se trataba de Rusiñol porque firmaba con seudónimo, pero a los 2 días ya sabía todo el mundo que era Rusiñol el que escribía. La compilación de todos estos escritos para estudiarlos y para poder hacer ese retrato la hemos hecho desde fuentes digitalizadas. Y luego hemos utilizado un software que se llama OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, que lo que hace es de una foto convertirlo en un fichero de texto. Eso no hace milagros. Y lo podéis ver aquí. El texto original hace un montón de errores y tienes que repasar. Y en algunos casos incluso la imagen está dañada y cuando te vas a ver la revista original está rota. Y tienes que irte a buscar por las bibliotecas del mundo hasta que encuentras una revista en buen estado. Se definió una segunda tanda de objetivos que fue la elaboración de notas y una base de datos. Esta es la clave. De todo lo que escribe Rusiñol, lo que dice es de qué habla, de qué temas habla. Y en cada uno de los escritos puse hasta tres temas de los que hablaba. Si solo hablaba de uno, y si hablaba de dos. Y con eso tuve la tabla de los 1000 escritos con los temas. Y a partir de ahí se pueden agrupar y decir dónde es donde hablaba de las mujeres. Aquí, 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 aquí. Léetelo todo y analiza. En definitiva, utilizando un símil científico, eso me va mucho a mí, pues por doble destilación lo que hicimos fue pasar de casi 1000 escritos con unos 50 temas iniciales por concentración a 29 temas que eran más frecuentes y de estos 29 por concentración a 10 temas que veis aquí, que son aquellos en los que se han encontrado novedades, cosas mucho más interesantes sobre Santiago Rusiñol. De estos no vamos a hablar de todo, porque solo el hermoso, que es la relación de Rusiñol con Aranjuez, da para una conferencia o varias, y Magdalena lo puede decir muy bien, que tiene un libro al respecto. El de la genealogía da para otro par de conferencias, porque hay unos descubrimientos, que luego después os haré un poco de spoiler, tremendos sobre la historia de Rusiñol y de sus ancestros. Y el del enfrentamiento con el noucentismo también da para una buena charla. O sea que solo vamos a hablar de los demás. Como decía, sin hacer spoiler y solo para que tengáis un poquito de aroma de lo de la genealogía, Rusiñol viene de una familia de origen modesto, de un pueblo que se llama la Pobla de Lillet. El primer gran burgués es el abuelo Jaume, y que hizo la fortuna a base de matrimonios y rebotes y herencias especiales. Esa circunstancia explica muchas de las obras de Rusiñol, por qué dice lo que dice y cómo lo dice. La adicción de Santiago Rusiñol a la morfina, que es conocida, se debe a un problema genético por vía materna, ese es otro descubrimiento reciente. Y la esposa de Rusiñol era nieta de un soldado napoleónico, de los que vinieron a tirar bombas sobre Girona, tampoco se sabía. De hecho, Lluïsa Denis se merece otra conferencia aparte, porque era también artista, era escritora, era pintora y componía música. Bien, vamos al primer punto ya, y es todavía un punto un poco previo. Hay muchos biógrafos que hablan de glosas, de escritos de Rusiñol apócrifos al final de la etapa del glosario. Y también los redactores que le sustituían, que son estos 5 que veis en las fotografías de aquí, Puig i Ferreter, Burgas, Boy, Capdevila, lo dicen en sus memorias, que de vez en cuando reemplazaban a Rusiñol. Entonces yo me propuse detectar de todos los escritos de Rusiñol cuáles no eran suyos. ¿Por qué? Porque es necesario para evitar una contaminación ideológica. El que le sustituía no pensaba como él y decía las cosas de otra manera. Entonces uno puede llegar a una conclusión equívoca cuando Lluís Capdevila, que era un misógino declarado, pone a las mujeres a parir y pensar que Rusiñol era así y Rusiñol no era así. Bien. Durante 4 lecturas necesarias para analizar esos 1000 textos, que me las he tenido que leer 4 veces todas, ya me las sé de memoria, una de las primeras cosas que ves
es que hay escritos que tienen un estilo muy diferente a otros. El que veis arriba es el estilo de Santiago Rusiñol. Es como si te estuviera hablando al lado de la oreja. Es muy coloquial. Veis un párrafo tremendo y no hay más que un punto al final, no hay más que comas, puntos y comas y conjunciones. Y de repente ves unas glosas que tienen, aquí abajo se ve, muchos puntos, frases muy cortas, es un estilo completamente diferente. Luego está el tono. Aquí hay dos glosas, todos los textos que veis son de las glosas. Aquí hay dos glosas que hablan de la tos en el teatro. La primera es de Rusiñol, y él dice, la tos en el teatro parece que sea mala, pero es buena, porque gracias a la tos, el doctor Andreu, esas pastillas que todavía venden, ya las vendía entonces, el doctor Andreu vende pastillas con el dinero que hace, como es un filántropo, ha puesto un palacete en la avenida del Tibidabo y allí se hacen conciertos y es bueno para la música. El de abajo es un escrito de un apócrifo y dice, la tos merece un puñetazo, es como un eructo, lo que da casi siempre es asco, qué gentuza. Esto, Rusiñol es incapaz de escribirlo. También son muy útiles los factores logísticos. Cuando Rusiñol viajaba, por ejemplo, cuando se fue a la Argentina y se estuvo 9 meses allí, no podía estar al corriente en tiempo real de lo que sucedía en Barcelona, escribir sobre ello, mandarlo y que lo publicasen esa misma semana. Imposible. Con lo cual, es una pista para que algunos escritos digamos que no son de él. Otra es que no incluía determinadas glosas en recopilaciones que hacía. Finalmente hubiera sido precioso disponer de sus manuscritos originales, los que llevaba la revista, para decir, esta es mi glosa. Pero este es el único que he podido encontrar y de los 1000, los otros 999, pues no sé por dónde andan. Este es el elemento clave para la detección de qué es de Rusiñol y qué no es de Rusiñol, que son la expresión el uso de expresiones típicas suyas y atípicas suyas. Las he dejado en catalán porque traducirlas no tenía ningún sentido. Entonces, hay cosas que Rusiñol las repite 40.000 veces en todos sus escritos. Son las de la derecha. Y las de la izquierda aparecen muy raramente en escritos puntuales. No son suyos. Luego las descripciones. Arriba veis una descripción del color hecha por un sustituto. Dice el verde de los huertos que da saliva a los asnos y el sol amarillo. Rusiñol, cuando habla del color, dice esas cosas de ahí abajo. Un color de losa sepulcral, un color de perla ennegrecida. Es mucho más poético. Es un pintor. Los redactores sustitutos, de todas formas, hicieron grandes esfuerzos para imitar a Rusiñol. Aquí veis un ejemplo. La glosa de arriba es de Rusiñol y habla de su amigo Enrique Clarasó. Lo define muy bien. ¿Veis la barbita de Mefistófeles? Ahí está la foto de Enrique Clarasó. Y el de abajo es de Luis Capdevila y empieza haciendo referencias pictóricas para que parezca Rusiñol, pero luego dice, el que no lo hace así es una bestia, lo que se dice una mala bestia. Se le va una vez más la pinza y demuestra que no es Rusiñol. A veces la autoría apócrifa es más obvia, como en el texto de la derecha, donde habla de un impuesto que les han puesto a los solteros. Se inventó en esa época, en 1925, el impuesto a los solteros. Y el glosador dice, ay, me han puesto un impuesto, y claro, Rusiñol estaba casado. Y además, para acabarlo de rematar, dice, las mujeres cerebro no tienen ni gastan, cuando nuestro Señor las hizo se ve que estaba distraído, tenía prisa y en la cabeza en vez de cerebro les puso una peonza, un requesón de Pedralbes o cualquier otra tontería. Esto tampoco es de Rusiñol. Como conclusión, teniendo en cuenta todo lo que os he dicho y haciendo un ejercicio de encaje de bolillos, de los 943 escritos, 123 no son suyos y 820 sí lo son. Esos son los que hemos utilizado para hacer el retrato de Santiago Rusiñol. Vamos a la relación de Rusiñol con el dinero. Rusiñol habla muy a menudo del dinero en sus escritos. Aquí veis el famoso billete de 50 pesetas de 1951, donde está él, y en el reverso está el fauno, el jardín del príncipe. Entonces, esta frecuencia de hablar del tema económico nos ha permitido, en primer lugar, deducir que la leyenda que él mismo difundió de recuerdos de estudio, de que era un gran contable y que hizo una gran operación en la pizarra y le dieron una ensaimada de premio, es toda mentira, porque en los escritos hace un montón de errores garrafales aritméticos. O sea, Rusiñol, en pocas palabras, era un pésimo contable y él mismo después, cuando se hizo mayor, lo reconocía. Aquí veis unos cuantos de los errores que cometía. Esa es la razón también para que el abuelo Jaume, que le quería
seguiría al frente del negocio no le pusiera solo, puso a él y a su hermano Albert. Y al final fue Albert el que se quedó al frente del negocio. También sería un factor más que empujó a Santiago Rusiñol hacia el arte, porque realmente los negocios, la contabilidad y estas cosas, aparte de que no le gustasen, es que no se le daban nada bien. Esta incapacidad para la contabilidad determina en primer lugar su proverbial tacañería. Es conocido como tacaño Santiago Rusiñol. Es conocido la anécdota de que se fue el día que se iba a Argentina al puerto en el tranvía, no en un coche de caballo, por ahorrar con todas las maletas. Y aquí podéis ver unos cuantos ejemplos de sus actitudes tacañas. Cogía los periódicos que tenía antiguos y los llevaba al bacaladero, que le hacía un descuento cuando le vendía bacalao por los periódicos antiguos. El sombrero de paja, el canotier, lo reciclaba, no se compraba uno nuevo. Él mismo dice que le daba un poco de oxalato y así quedaba otra vez blanco y se lo podía volver a poner. Y tenía una resistencia tremenda a darle propinas al barbero al cual iba a visitar continuamente. Pero la incapacidad contable, curiosamente, le empujaba también en el sentido contrario, es decir, ser muy generoso. No tenía ningún problema en gastar muchísimo dinero en comidas. Aquí veis un ejemplo de una comida en un restaurante de Barcelona, en viajes con toda la familia, en morfina. Os puedo contar que, por ejemplo, en el viaje de 1895 a Granada, yo hice el ejercicio un poco, digamos, inquieto de calcular cuánto dinero se gastó, teniendo en cuenta que además invitaba a todos sus amigos que iban con él. Y se gastó 7.000 pesetas en 4 meses. Esas 7.000 pesetas en 4 meses se corresponde más o menos como con el sueldo de 3 años de un trabajador. Y os diréis, bueno, ¿y cómo hacía este hombre para gastar tanto dinero? Entre otras muchas cosas por el dinero que tenía de la familia y que le pasaba a su hermano, pero también porque con 3 cuadros que vendiera recuperaba las 7.000 pesetas. De esta dualidad tacaño y al mismo tiempo despilfarrador, hace la mejor definición su amigo León Daudet en la última frase, que dice: Santiago, que vive casi en la miseria, pero que tiene una fortuna grande y colecciones de un precio incalculable, tira el dinero por las ventanas cuando se trata de agasajar a sus amigos. De su afición a hablar por dinero hemos podido extraer de sus escritos unos cuantos datos costumbristas de la época que aquí veis y que son muy interesantes. Por ejemplo, ya había corrupción, se podía comprar una plaza de funcionario por 200 pesetas, el mismo precio que un vuelo con la aviadora Duché. O sea, un vuelo en avión, en aquel momento pionero, costaba lo mismo que comprarse una plaza de funcionario. Podéis ver la comparación entre el teatro y el cine. El teatro era 20 veces más caro que el cine. Y esa es la explicación de por qué el cine triunfó al final. Porque popularmente la gente se lo podía permitir. Y un ejemplo al azar, veis abajo un cuadro de Bernardeschi, que volveremos a hablar de él. 14.000 pesetas, es una burrada de dinero tremenda, pero es que era un señor que para hacer un cuadro se tiraba 2 años. Y realmente al final de su vida murió casi en la miseria porque era incapaz de acabar los cuadros. Vamos al tercer capítulo, que está dedicado a la mujer, y lo hemos titulado Las de dentro y las de fuera. Y aquí veis precisamente a las de casa. Las de casa son su mujer, Luisa Denis, arriba la Yaya Loles, la suegra, y abajo su hija, la única hija, María. La Yaya Loles, por cierto, convivió con la pareja, está puesta aquí porque estuvo con la pareja hasta que murió, que por poco se estira un poco, sobrevive a Santiago Rusiñol, o sea, vivió muchísimos años. Las mujeres aparecen muy frecuentemente en los escritos de Santiago Rusiñol, y es importante aquí utilizar sus escritos y no los de los otros, porque los otros tienen opiniones muy distintas. Generalmente, Rusiñol escribe alabanzas a las mujeres, casi siempre escribe sobre mujeres artistas. Todos estos casos que veis aquí son ejemplos de mujeres artísticas sobre las que escribió muy bien Rusiñol. Aquí estas son algunas mujeres de fuera. La primera, quizá la única aventura de Santiago Rusiñol, Clo-Clo, un estallido de pasión, un amor efímero, como los fuegos artificiales que él define en ese texto que hay ahí. Y bueno, pues al final la abandonó. Creo que al final la tuvo que consolar Casas, que sí que era un mujeriego de verdad. La segunda es Magdalena, la mujer de su amigo León Daudet.
era un ideal para Rossinyol porque era una mujer muy culta y al mismo tiempo era una gran ama de casa porque tenía escritos libros de cocina. Y la última es Catalina Bárcena, una mujer que estaba dotada con una sensualidad no corpórea, tenía una voz muy especial. Y en aquel momento, cuando Rossinyol escribe sobre ella, era la amante de Gregorio Martínez Sierra, que era el que le traducía las obras al castellano, las que se traducían. En realidad no las traducía él, las traducía la mujer de Gregorio Martínez Sierra, que era María Alejandra. Bien, la muerte en el entorno genealógico de Rossinyol, que no vamos a hablar de eso, pero ya os digo yo que hubo episodios muy tristes en su familia, determinó su gusto por mujeres delicadas, también lo de la dona Angelicata de la época prerrafaelita, y una tendencia a la protección, y le muestra mucho menos misógino de lo que se ha dicho en algunas ocasiones y han dicho algunos biógrafos. Por otra parte, su actitud de artista pone a la mujer, o sea, él le hace esencialmente voyeur, o sea, la mujer es, digamos, la diosa del arte y es para mirarla nada más. Y además el efecto de la morfina pues le incapacitaba bastante para el amorío y le muestra mucho menos Don Juan de lo que siempre se ha afirmado que era. Por último, con sus escritos y con sus propias palabras, nos hemos entretenido en construir lo que podríamos llamar un retrato robot de la mujer ideal para Rossinyol, que es este que veis aquí. Hablamos de una mujer con una sensualidad insinuada, una elegancia natural, sin seguir las modas, lo cual supone un ahorro. Por eso, porque Rossinyol era tacaño. Y una madre de familia culta, sacrificada, alegre, una serie de características de las cuales Luisa Denis, su esposa, la que veis abajo, la Monina, cumple el 75%. Eso nada más falla en unas pocas. Y la pregunta que muchos os haréis si conocéis un poco de la vida de Rossinyol es por qué, si Luisa era la mujer ideal, al final se separaron durante 12 años. Pues bien, se separaron pues porque hubo una situación muy especial, que es que Rossinyol se había enamorado muy intensamente, se había casado muy joven, creía que ella sería su aliada en el mundo del arte, pero como la propia hija describe en este texto, Luisa Denis se volvió un poco celosa porque Santiago Rossinyol se iba de juerga con los amigos y volvía a las tantas. Y entonces el hombre, con tanta presión al final, pues se fue. Se fue de casa y se fue primero a Granada, luego a París. Con el tiempo, pasaron los años y se produjo la reconciliación y ya no se separaron más Santiago y Luisa durante 30 y pico años hasta la muerte de Rossinyol aquí en Aranjuez. Finalmente hay que mencionar una mujer también abandonada cuando se fue, que es la hija, María, era una niña, bueno, recién nacida prácticamente, y que después era la mujer más importante para Santiago Rossinyol. Aquí veis una carta que le escribió él a Gabriel Alomar, su amigo mallorquín poeta, para que hiciera el prólogo para el libro de poemas que escribió María. Rossinyol, para que veáis hasta qué punto se puede ser incoherente, que luego lo veremos más tarde, aconsejó a su hija que abandonase un noviete que tenía en Mallorca, que era ese pintor Bernareggi que vendía los cuadros tan caros. Y le dijo, no te conviene porque es bohemio. Y como es bohemio puede acabar pasando lo que ha pasado entre tu madre y yo y que te acabe dejando. Entonces mejor te conviene un burgués, que es con el que se acabó casando. Vamos a otro punto, que es la relación de Rossinyol con la ciencia. Y lo ilustramos con este dibujo que es suyo, la máquina de endulzar fresas. Esto lo dibujó en Aranjuez, obviamente. Y os recordará a muchos los inventos del profesor Franz del Tevere. Y aquí decía él, hacen falta solo 3 trabajadores que sean buenos y muy listos, uno para echar las fresas, otro el azúcar y otro para recoger las fresas azucaradas, y un motor de 20 caballos, y los alemanes ya nos han pedido la patente. Bueno, su visión sobre la ciencia era negativa, era una mezcla de actitud estética y política. Era la actitud de la continuación de la actitud modernista. Cuando oís modernista tenéis que entender que los modernistas en realidad eran antimodernidad. ¿Y por qué eran antimodernidad? Porque la modernidad lo que hacía era ser más prosaico, y más prosaico era ser más primitivo. Entonces, de alguna forma, para Rossinyol la ciencia era dogmática, era contraria al arte, un poco como decía Baudelaire, que la idea de la utilidad es la más hostil a la idea de la belleza. Y sobre todo la ciencia industrial,
de la cual él no podía decir que se pudiera lavar las manos, porque esta máquina que veis aquí es de la fábrica Rusiñol en Manlleu. En sus escritos se distinguen tres elementos relacionados con la ciencia. El primero es la velocidad. Su actitud la tenéis definida en la frase de arriba perfectamente. Los que van desesperados a 100 km por hora y los que pasan 100 horas sin hacer ningún kilómetro. Él era de los segundos. Le gustaba ir a pie, en tren, en tartana. Aquí vemos precisamente el tren de Sóller, del cual él era accionista, le regalaron una acción y le gustaba mucho porque era un tren que iba muy despacio. Le desagradaban las prisas, los automóviles, todas sus variantes, motos, camiones, etc. Aquí le veis una foto junto a su hija, junto a un coche. Al final él se acabó comprando un coche. De hecho, el último viaje a Aranjuez, cuando murió aquí, él vino en coche, en su propio Ford. Un caso muy especial era el avión. Al principio le daba mucho respeto, incluso miedo, y con ocasión de un viaje a Italia durante la Guerra Mundial se subió en un avión y le encantó, porque vio la espiritualidad de ver desde allí arriba a los gusanos que estaban en la tierra, y desde entonces le gustaba el avión. El segundo factor es que él decía que la ciencia lo que provocaba era cambios en el paisaje y en las costumbres que a él le gustaban. Los pueblos empezaban a llenar de cables y los sabios empezaban a hacer que la ciudad, para que fuera más higiénica, perdiera todo su encanto antiguo. A él le gustaba la Barcelona antigua, aunque fuera insalubre. No le gustaba el ensanche. Él decía, tiene una frase muy interesante que decía: me gusta más una casa grande en una calle estrecha que una casa pequeña en una calle muy ancha. Pero sobre todo los científicos, cuando aplicaban sus conocimientos a la guerra, él ya los tachaba de asesinos. Y durante la Guerra Mundial, pues como él hizo cruzada a favor de los franceses, pues hablaba de los científicos alemanes que habían inventado estos cañones, los submarinos, los gases asfixiantes, todas esas cosas. Obviamente era pues muy parcial, porque de los científicos franceses no decía, ni de los ingleses no decía absolutamente nada. En el bando contrario de estos científicos tenía él unos cuantos amigos que eran los científicos amateur. Por ejemplo, estos dos que veis aquí, Albert Llanas y Dionís Puig. Dionís Puig, este del dibujito, era un señor que era el primer hombre del tiempo. Este empezó a hacer las predicciones del tiempo en La Vanguardia en aquella época. Y a Rusiñol le gustaban estos científicos porque decía que eran científicos y a la vez poetas. También le atraía mucho la pseudociencia, concretamente el espiritismo, que lo debió conocer en París, donde estaba muy relacionado con la clase alta. En Barcelona, más bien, el espiritismo proliferó entre las clases trabajadoras y más relacionado con el anarquismo. Este aspecto él lo veía como más místico y le permitía tachar a los científicos de inquisidores. Finalmente, Rusiñol, que era un gran amante del espectáculo en directo, como buen escritor de obras de teatro, no soportaba los sucedáneos, que son estos que veis aquí: fonógrafo, gramófono, teléfono, todo eso lo odiaba, lo aborrecía. Y especialmente el cine. El cine decía que era antiestético, violento, obsceno, promotor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo críticas sobre el cine. Incluso habla en una glosa de Caruso, que veis aquí, que ya estaba muerto, y dice: en la película parece más muerto que en la realidad. Rusiñol, que critica tanto al cine, una vez más, como era incoherente y hacía gala de ello, acabaría cayendo y actuaría en una película en 1926 que se llama La mal casada, que os recomiendo que busquéis por YouTube, porque vale la pena. Salen un centenar de personas célebres de la época, artistas, políticos, de todo. Es muda, eso sí, y ahí aparece Santiago Rusiñol actual. Vamos a ver el capítulo ahora de tradiciones, que trata dos temas muy dispares, que son los toros y la religión, para los que Rusiñol sorprendentemente muestra actitudes muy parecidas. En lo que se refiere a los toros, hay que tener en cuenta el entorno de Rusiñol en aquella época de boom. Barcelona tenía 3 plazas de toros, 3, y estaban llenas siempre. Era mucho más espectacular que el fútbol hoy, era un fenómeno de masas tremendo. Él tenía amigos aficionados, Ramón Casas, por ejemplo, lo era, y tenía otros que eran opositores radicales, y se llevaba bien con todos. Pero también tenía amigos toreros, como este de aquí, que es Eugenio Ventondrá, y este vivió aquí en Aranjuez, por cierto, es el catalán de la Mancha, que aquí lo describe muy bien Rusiñol. Rusiñol, de alguna forma, observaba un cierto paralelismo entre lo que él llamaba el sacerdocio del artista y el sacerdocio del toro.
y aunque matizado con su ironía, porque todo lo hacía con ironía y con retranca, mostraba una actitud favorable en muchos escritos. Decía que los toros eran como una borrachera de sol y un pecado perdonable. Incluso fue el organizador de una novillada en Llinars, que aquí hay una foto de esa novillada. Él la organizó, divertida, él lo cuenta en un escrito suyo, porque la vaquilla saltó y se metió entre el público y empezó a hacer desgracias allí, hasta que el torero, que era Dominguín, el abuelo, el padre de Dominguín hijo y el abuelo de Bosé, se metió y sacó otra vez al toro fuera. Por el contrario, Rusiñol denunciaba y no le gustaba la incultura del público que iba a los toros, que le consideraba la fiera más feroz del espectáculo de los toros. La máxima repulsa la tenía por la muerte de los caballos, porque en aquellos tiempos, no sé si lo sabéis, los caballos no llevaban peto, entonces morían tantos o más que toros. También hacía un análisis económico de este mundo y decía que el dinero de tantas corridas de toro en Cataluña se iban fuera de Cataluña. Ya había unas historias con el dinero de dentro y de fuera en aquel tiempo. Os voy a contar de todas maneras un ejemplo curioso y definitorio del forofismo de los toros en Barcelona. En la plaza de toros del Torín, que era la de la Barceloneta, un día de Santiago, estamos hablando de 1835, salieron toros malos y el público quedó muy descontento y salió a la calle muy cabreados y montaron una manifestación y siguieron sumándose gente a la manifestación y añadiendo motivos, y el caso es que quemaron 6 conventos y mataron a 12 monjes y todo eso empezó con una corrida que no les había gustado. Bien, pasamos a la religión, y si hablamos de la religión también hay un entorno de Rusiñol muy contrario a la religión, porque La Estella era una revista republicana y anticlerical. Pero Rusiñol tenía su propio credo. En primer lugar, no admitía la culpa. Él decía que solo se podían cometer pecados contra el arte. Y de todas formas le gustaba mucho la cuaresma, porque decía que la cuaresma era una manera de limpiarse para volver a pecar. De la religión no le gustaba todo esto que veis aquí. El control de la educación, el fanatismo, el materialismo, que debería estar reñido con la espiritualidad. En general, la disciplina y el orden. Y aquí volvemos a ver la lucha entre los del siglo XIX y los del siglo XX. Los nuevos artistas, los noucentistas, eran mucho más religiosos y los antiguos eran mucho más anticlericales. Es una vez más la misma lucha. Pero también había elementos buenos para Rusiñol en el mundo de la religión. El primero, el arte. Tenéis una definición arriba de la Catedral de Palma de Mallorca, que para él era una de las máximas expresiones de belleza. Y luego después tenía una afinidad con sacerdotes que eran poetas o artistas o afines a él. Y aquí veis varios ejemplos. Pues está el caritativo Mosén Pedragosa, está el obispo Carcelat de Perpiñán, que hacía campaña durante la guerra con él, contra los alemanes, Mosén Puntí, que ganó unos Juegos Florales, y sobre todo Jacinto Verdaguer. Jacinto Verdaguer, el gran poeta catalán, era amiguete de Rusiñol y se intercambiaban cartas, incluso en primicia, y aquí hay una carta que lo explica, borradores de libros para que se dijeran la opinión sobre ese libro. Vamos al siguiente capítulo, que lo hemos llamado Rusiñol en estado puro, porque describe digamos, trazos básicos para conocer esenciales del artista que están asociados con su imaginación. Y para ilustrarlo, aquí tenéis 3 fotografías de personas que en sus escritos los mató antes de tiempo. Esta es una de las características que llamamos esenciales de Rusiñol y la definiríamos como fabulista. Era fabulista. Con la pintura y con la literatura, Rusiñol transformaba la realidad de acuerdo con su visión poética y la hacía coincidir con lo que él quería, no con lo que era. Aquí hay 3 casos exactos de glosas. El primero, donde dice que se muere en escena la vidente Luisa Mariscal en 1908. En 1918 en los periódicos todavía veis actuaciones suyas. El segundo es un aviador que lo mata en 1912 y en el 19 es cuando se estrelló de verdad. Y el último es un torero que contrató para dar unas clases de la obra de teatro El Catalán de la Mancha, y dice que se muere en escena y murió en un bombardeo en 1938. O sea que a él no le costaba ningún esfuerzo de fabular. Esto lo hacía también con la pintura. Aquí veis un caso que
conoceréis todos, la fuente de Bertugno, cómo es y cómo la pintó. La de la izquierda es la suya. A él le interesaba la luz, los árboles y el pie de la fuente. El Dios no le importaba para nada y lo hizo muy pequeñito, porque a él pues no le interesaba eso. La segunda característica complementaria de sus trazos esenciales es la tendencia a usar metáforas. Aquí veis tres ejemplos. En el primero, Rusiñol está hablando del Lerroux, del político de la época, y habla de él como el negro, simplemente porque no quiere decir que está hablando de Lerroux. En el segundo, está hablando de los trabajadores que estaban haciendo manifestaciones y los maltrataban, y habla de un perro como si fuera los trabajadores, un perro maltratado en ese momento. Y en el tercero, era durante los momentos de negociación entre la Mancomunidad Catalana y el Gobierno de Madrid, y escenifica eso, el Gobierno Central, como la fonda, una fonda a la que va él, y en esa fonda no encuentras al dueño ni a la hora de pagar. Y es porque esas conversaciones no conseguían llegar a puerto en aquel momento. En cuanto a la tercera característica, que ya os he hablado un poco sobre la marcha, es la incoherencia típica de los bohemios, pero específica de Rusiñol. Aquí vemos unos cuantos ejemplos de ahora digo y después digo. Criticaban los coches, se acabó comprando uno. Criticaban los chalés que se hacían los burgueses, se acabó haciendo un chalet en Llinars del Vallès. Decía que el cine era antihigiénico, sobre todo en tiempos de la famosa gripe española, que mató 10 veces más gente que el coronavirus. Y él decía, en el cine la gente se contagia y por eso se muere. Tienen que ir al teatro, que en el teatro eso no pasa. Entonces, y luego pues hablaba de los vándalos amigos de la antigüedad, que eran los anticuarios, sin recordar sus campañas en Ibiza que llenaron el Cau Ferrat, que es el museo que hay maravilloso en Sitges y que si no lo habéis visto os recomiendo que lo vayáis a ver. Otra característica suya muy rusiñoliana es la asociada al epicureísmo y al tema de la salud. Aquí le vemos en una de sus actividades preferidas, que es tertulias, beber, comer, fumar, pasárselo bien. Y sus consejos, que hay ahí unos cuantos, eran comer bien, nunca vegetariano, ya estaban de moda los vegetarianos en aquella época, beber vino y licores, fumar, el agua ni por dentro ni por fuera. Es decir, por fuera era por lo de los balnearios, que él lo sufrió mucho de joven y no le gustaba nada, parecía que entrabas en el balneario enfermo y salías muerto. No hacer nunca deporte, tuvo una etapa excursionista cuando era joven y fue solo un espejismo, y solo hacer caso de los médicos de Andalucía, que curaban a base de chistes y de tocar la guitarra, de todos los demás no hacer ningún caso. Por último, una característica que podríamos llamar comercial de Rusiñol es la flexibilidad. Rusiñol, en general, sus obras triunfaban con el público, todas las de teatro, pero luego los críticos le ponían a prueba. Y él cogía con las críticas a los críticos y cambiaba las obras. Así veis un par de ejemplos. En El buen policía, después de las críticas, quitó un cuadro. En La noche del amor cambió el final, donde moría el heredero, pues no lo mata, al final queda vivo y todo cambia, porque las críticas decían exactamente eso, decían, qué barbaridad lo de la muerte al final de la obra, qué tragicómico todo esto, lo cambiaba. Y bueno, si algún día leéis el Auca, que la leeréis porque todo esto hay cosas traducidas y otras que se van a traducir, y yo me empeñaré en ello. El Auca y el Catalán de la Mancha, si leéis la novela y la obra de teatro, hay cambios significativos de la una a la otra. Vamos al último punto. En 1927 Rusiñol publicó una recopilación de máximas, podríamos decir aforismos. Algunas venían de unas glosas que él había escrito con aforismos y otras las reciclaron de por ahí. Este libro se parece muchísimo a uno que escribió muchos años antes su amigo Pompeu Gené, que se llamaba Los 100 consejos. Era muy, muy parecido. No digo que lo fusiló, pero la idea le debió inspirar. El libro, como he dicho, se llamaba Máximas y malos pensamientos, piensa mal y acertarás. Y tiene 200 frases de estos aforismos muy interesantes. Algunos son reciclados de las glosas y otros tienen todo el aspecto de tener contribuciones ajenas. Incluso hay mucha misoginia que se añade y que no es propia suya. Con lo cual yo concluyo que fue un ejercicio en petit comité con varios redactores en la Esquella de la Torracha y una oportunidad comercial para publicar un libro cuando Rusiñol, como dice Viñet, ya había colgado la pluma en la higuera.
es decir, que casi ya no escribía. Pero la realidad es que Rusiñol tiene una capacidad innata para la creación de estas frases. Y nosotros lo hemos detectado por medios que él no podía utilizar. Yo puedo electrónicamente ir sacando de todos esos 1000 escritos que él no podía recuperar, las 1000 revistas, ir mirando a ver qué es lo que he puesto aquí o qué es lo que he puesto allá. Yo he ido sacando frases, cada vez que encontraba una joyita, un diamante, lo sacaba. Y aquí tenéis unos cuantos ejemplos de mucha calidad, como mínimo tan buenas como las de las máximas. Yo destacaría sobre todo el octavo pecado es no pecar, y no nos fiamos de la gente que no peca. O qué aburrido es divertirse. Y para verificar esto, no solo en las glosas, sino en las novelas, en otros escritos, hay más máximas. Aquí hay unas cuantas que provienen del catalán de la Mancha. Yo destacaría en esta, todas con mucha ironía y con su escepticismo y la visión del mundo. Yo destacaría ese quijotesco de los hay que tienen más ojos para leer que buen vientre para digerir la letra. Bueno, para terminar os quisiera dar unas recomendaciones más de académicas humanas y, aunque como decía Rusiñol, una cosa es dar consejos y otra seguirlos. La primera es fomentar la pasión, como hizo Rusiñol, que la fomentó hasta el último día. Hasta el último día aquí, estando enfermo, estaba pintando y con su pasión tirando para adelante. Y de hecho, con esa pasión, él demostró que ganó más dinero que lo que hubiera ganado con el negocio familiar. Porque con 1000 cuadros que pintó al precio que se los vendía, con 100 obras que publicó y que se pasaron por los teatros, hizo mucho dinero. Tener hambre por el conocimiento, la ambición cultural. Él era así. Santiago Rusiñol no fue a la universidad, solo fue al colegio lo básico, las 4 reglas. Pero luego se pasó la vida aprendiendo en las tertulias de otra gente más culta, de otra gente mucho más profunda, y él fue adquiriendo ese barniz, decorándolo también con sus propios sentimientos. Porque si no hacéis eso de la pasión y de la ambición cultural, os pasará eso que decía él de la gente que no lee, porque ya casi solo compran libros los bibliófilos. Algunos de los que estáis aquí os recordaréis de esto que veis en la imagen, de cuando los libros había que desbarbarlos. Eso es de esa época, Y hay que leer finalmente para conoceros, porque un pueblo, todo esto son frases de Rusiñol, un pueblo que no conoce su historia es como si no la tuviera. Como he explicado al inicio, todo esto empezó con la petición para que se restituyese el busto de Rusiñol en el pueblo donde murió. El objetivo se ha conseguido, pero la pasión rusiñoliana continúa y va a continuar. Y por supuesto cabe preguntarse si ese entorno, y creo que Alfonso me dará la razón, tan austero y tan ruidoso es el que merece Rusiñol, o si no se ganó un entorno más bonito como el que tenía antes, e incluso si no merece unas jornadas anuales y hasta un museo, por pequeñito que sea, dedicado a él. He puesto un recorte muy curioso, justo del año en que se murió, y se empezó ya entonces una colecta por el Casal Catalán de Madrid para poner una estatua de Rusiñol dentro de los jardines, que personalmente yo opino que es donde debería estar. Antes de acabar la conferencia, os quisiera decir que me suele presentar como activista rusiñoliano, más que conocedor del mundo de Rusiñol, y yo trato de contagiar a todo el mundo esta pasión por Rusiñol. Y os quisiera regalar, a los que lo queráis, un recuerdo de este día. Es un librito muy pequeñito con esos aforismos de Rusiñol que no están publicados, o sea, que no están en el libro, los que yo he ido entresacando de sus escritos. Para que lo tengáis como una pequeña guía de vida, porque va muy bien sus consejos, o por lo menos para sacar una sonrisa de vez en cuando. Cuando acabe el coloquio y las preguntas, podéis pasar por aquí hasta que se acaben los que están ahí en una bolsa y os podéis llevar uno, cada uno de vosotros. Con esto, el Tajo, pintado por Rusiñol, nos ha llevado al final de esta presentación y ya solo pues me queda daros las gracias y decir que quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Os dejo mi dirección de email, pues si tenéis cualquier duda y queréis consultar. También la dirección de una página de Facebook que tengo un poquito abandonada, pero estoy metido en unos cuantos proyectos más
de bastante más envergadura, pero ahí hay muchísima cosa publicada que podéis ir a mirar, cosas sobre Rusiñol bastante interesantes. Y con esto pues se acaba. Muchas gracias. Ánimo con las preguntas, que si yo no llego, llegará bien. Es el AUCA del señor Esteve. El AUCA del señor Esteve lo tiene en formato novela y en formato obra de teatro. Y hay alguna traducción hecha. Las traducciones, y por eso yo quiero dedicarle tiempo, hay algunas que son buenas y algunas que son malas. Y cuando digo malas, no es que esté mal traducido, es que el que ha traducido ha puesto allí su firma, lo ha hecho a su estilo. Y lo que se trata es de respetar el estilo de Rusiñol. Ese que os he enseñado antes, tan coloquial, esa forma de hablar como si él te estuviera hablando en una conversación, hay que respetarla. Y cuando un traductor lo que hace es poner culteranismo y un estilo completamente distinto, aunque esté explicando la misma historia, yo creo que ya no es lo que toca. Enhorabuena, Juan Carlos, y gracias. Gracias. Yo diría por haber puesto un punto de inflexión en el tema Rusiñol en Aranjuez, porque Rusiñol en Aranjuez todo el mundo lo conocíamos como un pintor, ¿verdad? Pintor, y Aranjuez es conocido como lugar de origen. Sin embargo, su faceta como escritor en Aranjuez ha pasado desapercibida. Yo creo que es muy interesante conocer a un personaje tan importante para Aranjuez, conocerle en todo su ámbito, todas sus facetas, como Jorge Prat, otras cosas, también como pintor. Así que gracias por haber hecho a este Rusiñol extensivo a todos los ribereños que nos sentimos de alguna manera también amigos de Rusiñol. No solo no hay de qué, sino que ha sido un placer y lo va a seguir siendo. Mi idea es difundir cada vez más la obra de Rusiñol y sobre todo la literaria. En este caso, además, que lo tengo más fácil. A Rusiñol le preguntaban muy a menudo, eso se lo hacían constantemente los periodistas, ¿usted qué es más, pintor o escritor? Y siempre acababa diciendo pintor porque es lo que la gente quería. Pero yo creo que realmente le gustaba más escribir, es mi opinión personal. Y realmente es que lo bordaba porque tenía una fluidez y una facilidad tremenda. Y era capaz de tratar temas, tiene un recorrido tan amplio en la literatura. Rusiñol tiene prosa poética, Rusiñol tiene novelas medianamente serias, vamos a decir, y Rusiñol llega a tener hasta vodevils, o sea, lo puede hacer todo. Y siempre se ve su firma en los escritos, y siempre se ve un trasfondo interesante, y como he dicho al principio, un simbolismo y lo que él quería decir con todo eso, lo que está escondido detrás de lo que está explicando. Entonces, yo creo que, como él lo escribió todo en catalán, se ha traducido poco y regular, es uno de los deberes que me he puesto, y en Aranjuez será seguramente uno de los sitios donde se lea antes obras de Rusiñol que no se han leído antes en castellano. En Madrid, en su época, se representaron varias obras traducidas por estos traductores, las de teatro sobre todo, y tuvieron mucho éxito. Sorprendentemente, el místico, la obra de Rusiñol en la que habla de Verdaguer, de la muerte de Verdaguer y de la figura de Verdaguer, en Barcelona estuvo en cartelera como 3 meses, en Madrid estuvo más de un año. ¿Por qué? Porque en Barcelona sabían de quién estaban hablando con aquello del místico, y entonces unos le acusaban de que se había aprovechado de la figura. En Madrid solo vieron la obra y el símbolo y todo lo que estaba explicando, y entonces triunfó muchísimo. Y yo creo que puede pasar con otras muchas obras de Rusiñol, y espero que acabe pasando. Yo haré lo posible porque así sea. ¿Tiene obra poética, Rusiñol? Prosa poética.
tiene sobre todo la más significativa es Oraciones. Oraciones es una obra de arte total, así la definió él, porque combinaba dibujos del amigo Utrillo, de uno de sus amigos artistas, sus escritos que eran prosa poética. Él introdujo la prosa poética, la traía de alguna forma de Francia, la introdujo en Cataluña, y es poesía en forma de prosa, y música del maestro Morera, que era amigo suyo también. O sea que aquello estaba destinado a que la persona que se compraba el libro tuviera la capacidad en su casa de ver los dibujos, de leer los escritos y un piano que tocar para tocar aquella melodía, porque no se representaba generalmente, era para el uso del lector. Esa es su pieza poética más significativa, tiene más prosa poética, pero poesía puramente no, y si tiene alguna, me corregirán, no es tan buena, digamos. No, la poesía no era, la poesía estricta no era lo suyo. En las glosas de vez en cuando mete algún poema, pero bueno, yo no lo destacaría como poeta en formato de poesía estándar. Tenía un carácter sus escrituras de alguien que tiene una capacidad de observación de su entorno y casi se le podría poner el calificativo de costumbrista. Total. Cuando os he contado que yo empecé clasificando los escritos según los temas que hablaba, en algunos empecé a poner la etiqueta costumbrista. No habéis visto el factor costumbrista porque la etiqueta costumbrista de las 1000 glosas aparece en unas 500. Es decir, lo suyo era la descripción de ambientes, de personas, de detalles. Por eso también, como habéis visto, pues se pueden recuperar precios de la época, circunstancias específicas. Era realmente un escritor costumbrista, y en las obras de teatro y en las novelas también lo plasma así. O sea que sí, se le puede poner la etiqueta sin ningún problema. Lo que pasa es que no es la única. Él necesita muchas etiquetas. Una de ellas es esta. Pues si no hay ninguna más, muchas gracias a todos por haber venido.